me presentó. La parte que es mentira yo no le he enseñado mucho en realidad. Ahora hemos tenido la oportunidad un poco de trabajar más en conjunto, digamos, con mi viaje de esta vez. Y me pidió que conversara un rato con ustedes, aproximadamente una hora, relacionado con el tema que ven ustedes acá, que es la NIF 13, que habla de valor razonable. Esta NIF 13 pasa a ser obligatoria a partir del año 2013. ¿Sí? ¿Por qué salió esta norma? Porque las definiciones de lo que era valor razonable eran bastante acotadas y normalmente estaban contenidas en cada una de las normas individuales, en donde cuando se usaba el valor razonable simplemente se definía, pero no había una norma más explícita en cómo aplicar este concepto. ¿Sí? Entonces lo que se trató es de uniformar la forma de aplicar y el entendimiento del concepto de valor razonable. Desafortunadamente, en el caso chileno, este tema de tratar de unificar los pensamientos de los actores en este tema, no está resultando mucho. Porque en el contexto de la práctica chilena, las empresas autoras grandes, digamos, en su proceso de auditoría de estado financiero, la verdad es que no se han puesto de acuerdo. Han entendido cosas distintas respecto de esta norma. Nosotros en Chile este concepto lo aplicamos bastante, mucho. ¿Por qué razón? Porque tenemos bastante industria, por ejemplo, de activos biológicos. ¿Sí? ¿Ustedes han visto activos biológicos ya o no? No. El activo biológico es básicamente un ser vivo, así está definido. ¿Sí? Las vacas son un activo biológico, obviamente cuando están vivas. ¿Sí? Nosotros tenemos industria del salmón muy fuerte, uno de los principales productores del mundo es Chile, muy fuerte en el tema forestal, ¿verdad? Los árboles, que también obviamente es un activo biológico. Entonces, en ese contexto de aplicar esta norma a la valorización de esos activos, la verdad que no ha habido mucho consenso. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy día es, y hago hincapié en que es un resumen, ¿sí? Porque la norma es bastante larga. Hay cosas que uno todavía está en proceso de aprenderlas y estudiarlas, así que vamos a tratar de explicar los focos principales, ¿sí? La única condición que ponemos es que ojalá participen y cualquier duda que puedan tener, digamos, la vayamos viendo en el camino, ¿de acuerdo? Así que, por nada del mundo, piensen que con esta conversación van a quedar súper expertos en valor razonable, ¿sí? La idea es que entiendan el concepto, ¿no es cierto? Y básicamente en qué tipo de transacciones debiéramos estar aplicando el concepto de valor razonable. ¿Cuándo vamos a aplicar esta NIF? Cuando una norma específica, ¿no es cierto?, requiera o permita. La diferencia es que algunas normas son obligatorias de aplicar el valor razonable, ¿sí? Hay determinados activos y pasivos que la norma no me da la opción. Debo hacerlo, como es el caso de los activos biológicos, ¿sí? En general, por ejemplo, los instrumentos derivados, no sé si han escuchado hablar del derivado, probablemente todavía no. También la norma nos exige que sea valor razonable, ¿sí? Y permita mediciones, es que tengo la opción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del activo físico o la propiedad de planta y equipo, ¿verdad? Tenemos dos alternativas cuando estamos en régimen, en el proceso de IFRS, lo podemos llevar al costo, o podemos valorizarlo en función de revaluaciones, ¿sí? Y esa revaluación tiene mucho que ver con el valor razonable de ese activo que estamos valorizando. Pero ahí la norma no requiere que lo haga, solo me lo permite. O sea, para nosotros va a ser opcional. ¿De acuerdo? Bueno, en relación al alcance, un poco ahí, ¿qué cosas estamos midiendo normalmente en función de valores razonables? ¿Ustedes han visto alguna materia ya, algo en que recuerden que debemos medir un activo o un pasivo en función de valor razonable? ¿Recuerdan algo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué materias han visto de contabilidad internacional? Esta es la primera. Esa es la primera.
parten ahora. Pues ya han visto en otras materias, en estado financiero vieron qué. ¿Cómo elaborar esta? Con las NIC. Vieron fue NIF Pymes, pero igual, que pues Sí, puede también, tomarlo de ahí, ¿no? también. ¿Sí? ¿Vieron todo lo que es pyme o no? No, No. Algunas cosas. algunas Algunas cosas. Bueno, entonces, ahí está. A ver, entonces un poquito más atrás. Pensé que estaban un poquito más... A ver, las normas IFRS, uno de los grandes cambios que está, o que ocurrió al menos en Chile, es que en Chile, y aquí me imagino que también, la base de medición era el costo. ¿Sí? ¿Cuánto me cuestan las cosas? ¿Sí? Y estaban las definiciones de qué se entendía por costo. Cuando entramos al mundo IFRS, el tema se complica un poco más, porque la verdad es que muchas veces ese costo ya no nos sirve. ¿Sí? Tenemos que valorizar en función del valor razonable. Ya vamos a explicar lo que es. ¿Sí? Pero para que se hagan una idea, el valor razonable de las cosas es, por ejemplo, cuánto vale en el mercado. ¿Sí? Dicho esto, en Chile las empresas forestales que tienen muchas plantaciones, que es un negocio porque hacen crecer los árboles, los cortan y los venden, ¿verdad? Eso tiene un costo para la empresa. Que plantar el árbol, la mano de obra, ¿verdad? El cuidado del árbol, eso es costo. Pero ya no lo vamos a valorizar en función de ese costo, sino que lo vamos a valorizar básicamente, en términos muy generales, en función del precio de venta, ¿sí? Que cambia radicalmente el concepto que teníamos de valorización de activo y pasivo. ¿Se entiende lo que hago? ¿Sí? Entonces, en ese contexto estamos de valor razonable. Por ejemplo, hay ciertos instrumentos financieros que deben ser valorizados en función del valor razonable. Por ejemplo, si ustedes compran acciones, un paquete de acciones de una empresa que cotiza en bolsa, ¿sí? ¿Saben lo que es eso, no? ¿No es verdad? Un mercado de valores. Como esa acción tiene un valor bursátil, ¿verdad? Ese es el valor más representativo de cuánto vale. Y ese es su valor razonable. Es decir, al precio al cual yo lo puedo vender, colocar en el mercado. ¿Sí? Ya no es cuánto me costó. A mí me puede haber costado 10 y hoy día vale 15. La debo valorizar en 15. Y hago una ganancia de 5. Al contrario, si la compré en 10 y hoy día, mala suerte para mí, la empresa empezó a declinar, sus acciones bajan en el mercado y ahora valen 7. Bueno, tengo que hacer una pérdida por la diferencia, de 3. Si no entienden algo, por favor, me interrumpen, ¿de acuerdo? Los activos biológicos, un poco lo que les explicaba, ¿sí? El activo biológico tiene la particularidad de que, piensen en un árbol de 3 años, así, ¿verdad? Un árbol de 15 años mide, no sé, 20 metros, 15 metros. Y en términos de lo que puedo sacar como producto para la venta, es mucho mayor solo por el hecho de que creció. ¿Me siguen la idea? Un salmón, también, lo mismo. ¿Sí? La industria ganadera, lo mismo. O sea, sale un ternerito que pesa, voy a inventar, no tengo idea cuánto pesa un ternero, supongamos que 100 kilos. Pero al cabo de un año, 2 años, ya pesa 300. El solo hecho de su crecimiento para la empresa representa un mayor patrimonio. La empresa vale más. Y por tanto, por eso la norma me exige que reconozca ese mayor valor de patrimonio. ¿Y cómo? Valorice sus animales en función del posible valor de venta que va a tener, ya no del costo. ¿Me sigue la idea? Bien. Y así, una serie de cosas, digamos, las propiedades, plantas y equipos, lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a valorizar en función del valor razonable, perdón, del valor de costo. ¿Cuánto me costó este computador? ¿Cuánto vale el computador acá? 1 millón de pesos, supongo. Más o menos, ¿sí? Eso es el costo. Ustedes lo que pagan en la tienda, ese es su costo, el computador. Pero ya está permitido decir, bueno, en realidad, si mi equipo que compré vale 5 millones de pesos, pero hoy día en el mercado vale 7, podría revaluarlo en función de ese valor razonable y la contabilidad hoy va a reflejar 7. En el caso del activo fijo, eso sí, recuerden, es opcional. Y el resto no se lo voy a mencionar porque lo voy a enredar más de la cuenta. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos para dónde va la cosa? ¿Sí? Muy calladitos. Y ahí tenemos la definición de lo que es un valor razonable. ¿Bien?
mientras empezamos. Nosotros, yo vengo de una ciudad que está al sur de Chile, no hace mucho frío, entonces aquí para mí todo es calor, calor y calor. Bien. El valor razonable, ya estamos hablando de un precio. ¿Qué precio? El que sería recibido por vender un activo o pagado por transferirlo en pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Aquí hay varios conceptos importantes. Ordenada. Transacción ordenada. ¿Qué significa eso? Que no es una transacción forzada. ¿Por qué razón? Porque supongamos que yo tengo un auto, ¿verdad? Un auto, y estoy apurado de dinero. Necesito dinero, ¿cierto? Me veo forzado a vender el auto. Yo voy al precio de mercado de mi auto y vale 10 millones de pesos. Pero como estoy forzado, necesito plata, tengo una urgencia, estoy dispuesto a venderlo en 6. ¿Me sigue la idea? Estoy forzado. Los 6 no son representativos del valor razonable. Porque el problema soy yo, que yo estoy apurado. Ordenado significa no forzado. Realmente el precio de valor razonable sería los 10. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y cuando hablamos de partícipes del mercado, en el ejemplo que les pongo, estamos hablando de los partícipes del mercado de autos usados. ¿Sí? Es cuánto me daría un partícipe por mi auto en el mercado de los autos usados. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos de mercado, estamos hablando del mercado del producto o de lo que estamos transando o valorizando. Y dice, ¿no es cierto? Por aquí está definido lo que es una transacción ordenada, una transacción que supone una exposición al mercado para tener en cuenta las actividades de comercialización que son usuales y habituales. El hecho de que yo venda forzadamente no es usual y tampoco es habitual. Pero hay un mercado, ¿no es cierto? La primera vez cuando compramos un auto, lo más probable es que sea usado. Y hay un mercado de auto usado. Y ese es el mercado que tenemos que recurrir para valorizar mis autos en función del valor de mercado. Ese va a ser mi valor razonable. No es el hecho que yo esté vendiendo en términos forzados porque necesito dinero. ¿Se entiende la idea? Entonces el valor razonable es el precio que yo voy a recibir por vender algo en una transacción ordenada, considerando los partícipes de ese mercado específico, no de otro. ¿Sí? Por favor, con toda confianza, si hay algo que no entiendan, lo comenten. ¿De acuerdo? Después Sandra dijo que iba a hacer un test, ¿cierto? Bueno, ¿qué circunstancias podrían indicar que la transacción no es ordenada? Ahí tienen varias, ¿cierto? No es ordenada. Esto, si quieres, te lo mando, Sandra, para que lo compartas con ellos. Esto es un resumen de la norma. Le insisto, no crean que con esto vamos a quedar súper hiper expertos. Pero es un buen apunte a lo mejor como para que tengan una idea ahí de apoyo. ¿De acuerdo? Así que yo me comprometo a mandárselo a Sandra para que lo comparta con ustedes. Así que quizás tomen nota de lo que va más, de lo que hable de lo que está acá, ¿verdad? Para que no pierdan el tiempo en eso. Transacción ordenada es cuando el vendedor, por ejemplo, está en quiebra o cerca de la misma o ha suspendido el pago a sus proveedores, ¿cierto? Una persona en quiebra con dificultades financieras importantes es capaz de hacer cualquier cosa para salvarse. Entonces los precios, las transacciones que pudiera él generar probablemente no sean de mercado, no sean representativas de su valor razonable en condiciones normales, ¿sí? Entonces por eso sería no ordenada. El vendedor, para cumplir alguna regulación legal, se vea forzado a vender algo, ¿sí? Por ejemplo, él tiene una planta que contamina y si no la cambia en el plazo de 3 meses va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se ve forzado a vender su planta antigua para poder instalar la nueva, y en ese afán de poder venderla, lo más probable es que la venda en un precio menor, quizás a un país o una región donde esa dificultad ambiental no la tenga. ¿De acuerdo? Bien.
En términos de la medición, lo que tenemos que entender es que siempre cuando estamos hablando de valor razonable está referido para un activo o pasivo concreto. Medición, pasivo y activo concreto, o puede ser también un grupo de activos, porque a veces los activos no valen por sí solos, porque a lo mejor no funcionan por sí solos, funcionan con otro grupo de activos. ¿Sí? A veces pasa, por ejemplo, cuando en el caso chileno nosotros tenemos una industria pesquera bastante fuerte también, bueno, ahora menos porque ya no quedan casi nada de pescado, digamos, pero fue muy fuerte. Pero las empresas, ¿no es cierto?, tenían un barco pesquero, pero ese barco pesquero tenía que tener un permiso del Estado para ejercer la actividad pesquera, ¿verdad? Entonces la verdad que ese barco sin su activo intangible, que era el permiso, no valía de nada. ¿Sí? Entonces quizás si yo voy a valorizar ese barco en función de su valor razonable, tengo que valorizarlo en conjunto con ese activo intangible. Porque sin el activo intangible vale, esto es real, $500.000, $1 millón máximo. Con el intangible ese mismo barco puede llegar a valer $15 millones o $20 millones. ¿Sí? Entonces, por eso cuando de repente también hablamos de que vamos a valorizar, pero ojo, puede ser un activo individual, pero probablemente tengamos que hacer una valorización conjunta. ¿Sí? Es el grupo de activos, no lo individual, lo que importa cuando estamos hablando de grupos de activos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Bien. Bueno, y al medir el valor razonable, obviamente y naturalmente que tenemos que ver qué características tiene el activo pasivo. Como por ejemplo, la condición que tiene ese activo. Ojo, yo podría querer un auto X del año 2010, ¿verdad? Automático, etc. ¿Sí? Ese auto quiero yo. Ese auto lo puedo comprar en 5 versiones distintas, usado, pero en distintas condiciones. ¿Sí? Ustedes no van a pagar el mismo precio por el mismo auto si la condición es distinta. Ustedes van a pagar menos probablemente por un auto que tenga el mismo motor, las mismas características, pero a lo mejor tiene abollones. ¿Se entiende? Abolladuras, topones, qué sé yo, rayas. ¿Sí? Por lo tanto, importante la condición. La localización del activo también es importante porque a lo mejor este auto está metido en, no sé, en Bogotá, ¿verdad? Y para ustedes va a tener un precio distinto. ¿Por qué? Porque tienen que traerlo a Bogotá. ¿Sí? Entonces, también importa al medir el valor de un activo, el cómo está y dónde está. ¿De acuerdo? En el caso de los forestales, por ejemplo, yo podría tener árboles para explotar a orilla de caminos principales. Súper fácil para sacarlo. Pero también tenemos árboles en la cordillera, en cerros, donde el acceso obviamente es distinto. Y por lo tanto la condición de su localización va a afectar la valorización de ese activo. A orilla de camino vale más o menos que arriba en el cerro. A la orilla de camino vale más, ¿sí? Porque tiene menos costos para sacarlo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, también importan las restricciones. Hay activos que podrían tener restricciones, y hay un ejemplo. Por ejemplo, un particular podría hacer una donación a esta universidad y le pone condiciones. ¿Qué condición? Le prohíbe venderlo. Esa es la condición de la donación y solo lo puede usar para fin educacional. ¿Por qué condiciona el valor? Porque si ese terreno estuviera en un lugar donde es habitacional, la universidad podría haberse tentado, ¿no es cierto?, a desarrollar un proyecto inmobiliario, por así decirlo. Y desarrollar un proyecto inmobiliario, seguramente el terreno va a valer más que solamente dedicarlo a la actividad educacional. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Más fuerte. ¿Sí o no? Están tímidos hoy. Ellos no son así de tímidos, ¿no? Por favor, hablen, si no. Todo lo que escuchamos es mentira. Por ejemplo, para lo que tú decías de que se mide en conjunto, sería acá cuando uno vende un taxi que se mide también como el cupo, o sea, no solo el taxi, sino el cupo que se tiene, pues que un taxi puede valer 15 millones, pero el cupo vale 50 millones. Y eso, pues de pronto se debe tener en cuenta en ese sentido, para medir el valor razonable del taxi. Sí, porque ahí, ¿qué estás comprando? ¿El taxi o el auto? No, Habrías comprado el los dos. taxi. Pero si tú quieres comprar el taxi, tiene un valor distinto, porque está asociado a un intangible, que es un derecho a trabajarlo como taxi. ¿Cuál es su nombre? Ahora. Paola. Muy bien, Paola.
Bien, ¿se entiende esto? ¿Sí? ¿Hay condicionantes para poder valorizar? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en el caso... ¿Usted trabaja en la Polar? Sí. Bienvenida a Chile. Estamos hablando de los activos que aumentan el valor pasando los años, ¿cierto? También lo podemos ver el valor razonable con los activos que se deprecia el valor, o sea, también le podemos dar el valor razonable. Sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea, no solo es para, por ejemplo, yo lo estoy viendo por el lado de más lo que desarrolla el objeto social. Si, por ejemplo, una empresa se dedica a producir, bueno, lo que decía usted respecto a las vacas o a un animal, ¿sí? Ellos iban cogiendo a medida del tiempo pues un valor diferente, aumenta, ¿sí? Pero en el caso de que por ejemplo se refería al computador, ellos se van depreciando, también en el momento que lo vamos a vender le vamos a dar un valor razonable a este activo. Sí, pero lo voy a hacer con un ser vivo mejor para que se entienda. Me faltó aclararlo, el valor razonable puede ser mayor o menor de lo que tengo en la contabilidad. ¿Por qué razón? En Chile, por ejemplo, la industria de salmón ha sufrido problema tras problema. El último fue el año pasado. Todos sus peces que tienen en el agua, ¿verdad? Todos los salmones y truchas que tienen en el agua, se valorizan en función del valor de mercado. Y Chile con Noruega inundaron el mercado mundial de salmones y truchas. Lo inundaron. ¿Qué pasó con los precios? ¿Y mi activo biológico vale más o vale menos? Tremendas pérdidas sin vender un solo salmón. ¿Sí? Y precisamente cuando... Y hablando un poquito más de los activos fijos o propiedades, planta y equipo, hay un concepto que se llama de deterioro. ¿Sí? ¿Lo has escuchado nombrar? Sí. Bien. Entonces tengo un bien que vale 200 en la contabilidad. ¿Sí? Pero no lo estoy usando. O lo estoy usando bajo la capacidad para el cual sirve. ¿Cierto? Entonces aquí tengo que hacer lo que se llama un test de deterioro. ¿Y cómo lo hago? Veo cuál es su valor razonable. Por dos vías. Por la venta y de flujos futuros. ¿Sí? Si este resultó ser de 180 y este resultó ser de 210, ¿qué creen ustedes? ¿Está deteriorado o no? ¿Tengo un problema de valor razonable de ese activo? Si yo lo vendiera, recibiría 180. Si lo usara en las condiciones actuales, los flujos futuros van a ser de 210. ¿Estaría deteriorado? La verdad que no. Siempre se compara el mayor de estos dos con este. Siempre el mayor de estos dos. Lo importante acá es que para hacer eso, un poco lo que preguntabas, para ver si está deteriorado, respecto del valor de mercado, aparece el concepto de deterioro y debo hacerlo a través de el uso de valores razonables, medido de estas dos formas. A través de la venta posible, no es que lo vaya a vender, es una simulación. ¿Sí? Y por el uso. Los activos, cuando hablamos de el valor de los activos por el uso que les doy, siempre vamos a estar hablando de flujos futuros. Y ese va a ser su valor razonable en función de flujos. Porque ¿para qué tengo activos en la compañía? ¿Para qué? Para el beneficio. ¿Y ese beneficio cómo lo medimos? ¿Perdón? ¿Pero en función de qué? ¿Cómo sabes tú si estamos bien o mal? Utilidades, flujo. O sea, el inversionista que puso 100 millones de dólares en una compañía, ¿qué espera recibir a cambio? 200 millones, ¿no? O 300 flujos. Y lo que genera un flujo son los activos. ¿Sí? Bien. No sé si respondo a la pregunta. ¿Sí? En la medición también tenemos que tener presente, aparte de que estamos hablando de activo y pasivo, de lo que es la transacción en sí. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que cuando medimos el valor razonable vamos a suponer que es una transacción ordenada, es decir, no forzada, ¿sí?, en condiciones normales. ¿Sí? Y que los partícipes del mercado, y vamos a suponer que va a ser entre partícipes del mercado en condiciones del mercado presente.
Es decir, solamente vamos a considerar los partícipes del mercado del bien que estoy valorizando. ¿Sí? Y en las condiciones que tiene el mercado hoy, no hace un año ni en el futuro. ¿Sí? Hay un ejemplo bien extremo para que se entienda. O sea, no debo tomar en cuenta qué harían partícipes del mercado automotriz en una transacción de un activo biológico. ¿Está claro, no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces estamos hablando de mi mercado, del activo que estoy transando, o del pasivo que estamos valorizando también. Una pregunta, ¿qué sucede cuando, digamos, el valor de ese activo fluctúa mucho? O sea, cambia mucho. Si la norma te exige valor razonable, no hay nada que hacer. Se va recogiendo y normalmente, en el 90 y tanto por ciento de los casos, es contra el estado de resultado, estado de ganancia y pérdida. ¿Sí? Y si tú, por ejemplo, dices, ok, mi activo fijo, propiedad de este equipo, de aquí hacia en adelante lo voy a hacer en función del valor razonable, esa es mi opción, ya la elegí. Y debo hacerla, esa tasación o revaluación, cuando indicadores de mercado te estén diciendo que ha fluctuado de manera significativa. Por tanto, si todos los años está fluctuando y ese es tu criterio, tienes que hacerlo todos los años. Salvo que cambies nuevamente a tomar el valor de costo. ¿Sí? De todas maneras, cuando yo tomo obligado, porque lo tomo el modelo de valor razonable, yo tengo que ajustarlo cada vez que voy a reportar estados financieros, ¿no? En el caso del activo fijo, no necesariamente, porque si tú de un año para otro, si tú, con los antecedentes de mercado que tienes, el mercado presente, a la fecha que estamos viviendo, si tú visualizas y dices, en realidad esto no ha cambiado de manera significativa lo que traigo, no haces nada. Entonces, ¿es necesario cada vez? No. No. En ese caso, dependiendo del mercado, sí. El caso extremo, mis salmones, que tanto me gustan, digamos, sobre todo la parrilla, ¿no es cierto? Si no cambian, si estoy parado el 31 de diciembre del 2012, los precios, ¿no es verdad?, son estos, y un año después son los mismos precios, tengo que usar los mismos precios. Lo que va a cambiar ahí es la cantidad. Pero se tiene que establecer un periodo breve, digamos, de políticas contables para revaluar con valores razonables, sino dependiendo de cada quien puedo hacer, de cada 3 meses. Mira, ahí depende hablando de un instrumento financiero, de los derivados. Los derivados están cambiando todos los días los precios, todos los días. Entonces, si usted tiene la contabilidad para gestión, es decir, para gestionar, para monitorear su empresa, lo lógico es que ese tipo de valorizaciones lo haga mensual. Pero si estamos hablando de una plantación forestal, que para poder explotarla tengo que esperar 15 años, usted comprenderá que de un mes para otro, usted, si mira un árbol y se queda mirando un mes el árbol, ¿va a notar que crece? Probablemente no, ¿verdad? Salvo que tenga superpoderes. Entonces, la variación va a ser tan poco significativa que en el caso de ese activo biológico no vale la pena que sea mensual. Pero sí una vez al año, por ejemplo. Los salmones se estima que cada 3 meses pueden hacerlo porque el ciclo biológico de los salmones es de 2 años. Entonces, crecen más rápido que los árboles, ¿sí? Quedan listos, digamos, para ser consumidos y cosechados al cabo de 2 años. Entonces ahí sí, cada 3 meses más o menos tengo que hacer la valorización. Entonces, depende del activo o del pasivo que se esté valorizando. Pero ese periodo que dices, ¿es necesario incorporarlo en las políticas contables o se puede ir haciendo en la marcha eso? Ayer yo estuve el sábado aquí trabajando con los profesores de ustedes y me hacían mucho esa pregunta de que por escrito, todo por escrito, lo cual es muy bueno. Nosotros deberíamos aprender eso de ustedes, ¿sí? Sí, bueno, y yo creo que ustedes necesitan ver todo escrito porque ustedes tienen muchas leyes. Todo este tema de IFRS, es todo legal. En Chile no es nada legal. Es por norma, ya estamos ya en 2013, parten todas las demás empresas no fiscalizadas, digamos, ¿sí? Entonces allá lo que importa es cómo se hacen las cosas. Ahora sí, es difícil de definir una política contable para efectos del activo fijo. Yo la política contable que establecería que en la medida que el valor razonable fluctúe un 10%, revalúo de nuevo. ¿Y por qué 10%? Porque va a depender también de su activo fijo. Otro podría decir el 5%. ¿Por qué el 5%? Porque su activo fijo es el triple del otro que dijo el 10%.
Entonces hay un tema de materialidad. Las normas IFRS tienen un principio contable que es de la materialidad, o sea, que importa lo relevante, porque es pequeñito, podemos cerrar los ojos y dejarlo pasar. ¿Se entiende, no? Entonces no es una ley, aquí hay que hacer muchos criterios. Y siento que en el caso de los colombianos, de la profesión colombiana, me decían los profesores que eso es lo que más les cuesta, porque todo lo tienen por escrito. O sea, las vidas útiles de los activos por escrito. Hoy bajo IFRS esas vidas útiles no les sirven. O sea, un edificio no puede durar 20 años. ¿Cuánto dura un edificio? ¿Cuánto? Dígame. 50. Más. ¿Y en cuánto lo crecen ustedes? ¿Está bueno o está malo eso? Financieramente hablando, mal. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí va a haber muchos de criterios. El que tase un activo, el que dé valor al activo, también va a tener que decirnos cuánto va a durar ese activo. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso ustedes tienen la costumbre de documentar todo, pero en las políticas contables sí es bueno documentar. Permiso. Bien, lo otro importante, esto es muy relevante. Vamos a suponer que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo pasivo, desde la perspectiva de la entidad. ¿Cuál es el mercado en el que más participa? ¿Sí? Por ejemplo, si somos exportadores, por ejemplo, ustedes exportan café, supongo. Sí. Por lo que me han contado, ustedes exportan café. ¿Dónde exportan café? ¿A dónde? ¿A Brasil? No, Brasil no. ¿Dónde? Estados Unidos, ¿Principalmente? Inglaterra, Alemania, ¿Y cuál es el principal mercado? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, para un productor de café acá, si quiere hacer y medir, por ejemplo, porque la plantación de café, adivinen qué, pues es un ser vivo, ¿no? Por lo tanto, es un activo biológico. ¿Cómo lo vamos a medir entonces? Valor razonable. Pero para medir el valor razonable de esa plantación que produce café, tiene que considerar, ¿no es cierto?, en el mercado principal del activo pasivo de esa compañía que va a ser el mercado estadounidense. En el caso del café quizás no sea tan dramático porque son precios commodity, ¿no? Commodity, ¿sí? Entonces, si el precio commodity, más o menos vale casi lo mismo en todas partes. Lo mismo, distintos cafés, si no se diferencian unos de otros, pasa a ser commodity. Pero para que me entiendan, en ese caso, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Jennifer tiene una plantación de café. Entonces ella quiere valorizar sus plantaciones y ella va a tener que pensar, ¿y dónde participo yo principalmente? Ah, es el mercado americano. Entonces allá tiene que irse para valorizar sus plantaciones de café. ¿Sí? En ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro? ¿Ya? Pero siempre el mercado principal y si no, el mercado más ventajoso. Pero de la perspectiva de la entidad. Porque a lo mejor venderle a China el café a lo mejor lo podría vender al doble, pero no podía venderlo por alguna razón. ¿De acuerdo? Los chinos, no sé, el día que empiezan a tomar café los chinos, ustedes no. Bien, ahí está. El mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo pasivo, que podría no ser el más ventajoso, lo que acabo de explicar. Porque a lo mejor, ¿por qué no? Porque a lo mejor el mercado chino es más ventajoso, pero he sido incapaz de explorarlo y de meterme a ese mercado, digamos. ¿Sí? Entonces, si no tengo un mercado principal, me voy al mercado ventajoso. Y ahí sí tomo el mercado que maximiza el importe que recibiría al vender el activo. Ahí sí que tomo ese mercado. Después de tener en cuenta los costos de transacción y los costos de transporte. Eso lo vamos a explicar con un pequeño ejercicio más adelante. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco la diferencia? El mercado principal, donde yo opero. El mercado ventajoso, el que maximiza mis ganancias. Pero si tengo un mercado principal, donde exporto el 70% de mi producto, ese es el mercado de preferencia. Si no lo tengo, el que me maximiza mi venta.
lo cual ya empiezan los problemas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Y ahí es donde yo les decía que los autores no se ponen de acuerdo porque dicen, bueno, supongamos que yo tengo un mercado al cual exporto un 30, al otro un 35 y al otro un 35. Es una ciencia, ¿cierto? Sí. Pareciera ser que no tengo un mercado principal, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Voy a cuál de esos tres me maximiza lo que yo recibo. Y supongamos que es el de 30%. Y este maximiza $10 mi ganancia y el otro maximiza solo 9. Entonces lo que me está diciendo la norma da lo mismo, valorice todo a 10. Y si valorizo a 10 y después vendo en el mercado que valorizo a 9, voy a perder un don. ¿Sí? Sí. Es una de las peleas que estamos teniendo en Chile para poder valorizar estos activos, los activos en general. Entonces, en el caso chileno al menos, eso de que esto nos iba a ayudar, parece que lo está complicando un poco más. ¿Se entiende la idea o no? ¿Les podemos explicar estos costos de transacción? Los costos de transacción, el costo de transporte está caro, ¿no? Porque puede ser un camión, puede ser un barco, puede ser un avión, ¿verdad? Y los costos de la transacción son aquellos costos que se producen por el hecho de vender. ¿Sí? Por el hecho de vender. Por ejemplo, una comisión. El típico caso de una comisión. ¿Cuándo nace la comisión? Solo por el hecho de vender. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo del mercado principal. Léalo, por favor. Tienen 2 minutos, 17 segundos. Un activo se vende en dos mercados diferentes a distintos precios. Una entidad realiza transacciones en ambos mercados y puede acceder al precio de esos mercados con el activo en la fecha de la adquisición. En el mercado A, el precio que se recibiría es de 26 unidades monetarias. Los costos de transacción en ese mercado son de 3 unidades monetarias y los costos para transportar el activo a ese mercado son 2 unidades monetarias. Es decir, el importe neto que se recibiría es de 21 unidades monetarias. El valor razonable es igual a 21 menos 2 igual a 24. Para ahí, por favor. Y aquí está la otra cosa rara. Y aquí está la otra pelea, que no es menor. Yo estoy diciendo que el valor razonable es de 24, pero que en términos netos, cuando venda, voy a recibir. ¿A qué valor valorizo? ¿A 21 o 24? Esa es la lógica. ¿Cuál es su nombre? Julie. ¿Perdón? Julie. Julie dice a 21, porque ella es muy conservadora. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de valor razonable. ¿Y cómo voy a medir los activos y pasivos? Por lo tanto, ¿qué valor debo dejar? El loco, ¿no? Porque si valorizo 24 significa que cuando venda, el costo de venta, ¿cuánto va a ser? Si valorizo un activo 24 que después vendo, ¿cuánto es el costo de venta? Más fuerte. Sin miedo. 24, ¿verdad? Pero tengo costos asociados a eso. 3. O sea, ya voy a tener una pérdida cuando venda de 3 por los costos asociados a la transacción que se producen cuando vendo. Y eso es otra pelea que tenemos en Chile. ¿Qué hacer? Disculpen. Y solo me permite para valorizar disminuir por costos de transporte solamente si fuera el caso. Si que hubiera transporte. Pero no los costos de la transacción. Por lo tanto, ir a reflejar en 24 metros. Eso es un problema. ¿Cuál es su nombre? Catalina. Catalina. Yo tengo una pregunta. Trabajé en una empresa donde exportaba a Honduras productos de comestibles. ¿Sí? Lo puedo ver sobre ese ejemplo. Por ejemplo, exportaban, ellos estimaban el valor, o sea, de acá facturábamos en dólares a lo que estaba el día de hoy. ¿Sí? Y cuando ellos lo pagaban, muchas veces nos daba una diferencia, o sea, a veces recibíamos más o recibíamos menos dependiendo de cómo el dólar estuviese cuando nosotros ¿Usted vendía en dólares? ¿Señor? ¿Usted vendía en dólares? No, ¿El precio estaba fijado en dólares? sí, o sea, nosotros acá facturábamos en dólares, exportamos productos, sí, de empaque, como
como papas y todo eso a Honduras. Entonces, por ejemplo, ese día estaba por decir en 1850, facturábamos con eso, pero cuando ellos nos cancelaban, muchas veces estaba mayor o muchas veces menor. Entonces, eso también lo podemos ver por ese ejemplo, para hallar el valor razonable o no. No, porque las papas, ¿qué son las papas? Las papas fritas. Papas Aquí vienen fritas, en Sí, bolsa. ¿por qué son? No, pues, desde el punto de Ah. vista. ¿Por qué son? No, son papas fritas, me dicen. ¿Cuál es una que se fríe? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de un balance. ¿Qué es lo que es eso? Son inventarios. Los inventarios. ¿Cómo valorizamos los inventarios? ¿Señor? ¿Cómo valorizamos los inventarios? Recién lo están viendo, ¿no? ¿Ah? No. Sí y no. O al costo. o Al costo o valor el menor, no valor razonable. No aplica. Eso simplemente es una diferencia de cambio que usted tiene que reconocer como utilidad o pérdida en su estado financiero. ¿Sí? Valga la aclaración. Lo primero que tienen que saber es qué cosas debo valorizar en función de valor razonable. Hay un montón de cosas que siguen siendo el costo. Y hay otro concepto de diferencia que se llama costo amortizado. ¿Qué es un costo amortizado? Toman un pasivo en un banco y ¿qué les cobra el banco? Intereses, ¿cierto? O reajustes si está en una moneda extranjera, también. Entonces, costo amortizado es capital más intereses. No es valor razonable, ¿sí? Entonces, lo primero es entender, por eso le puse una lista al principio, de algunos ejemplos de cosas que valorizamos en función de valor razonable. No es todo, ¿sí? Para el caso particular de la existencia, es a costo o valor neto realizable el menor. Pero también en ese caso, después del reconocimiento, también se puede escoger por valor razonable. ¿La existencia? Sí, ¿no? Los inventarios. No. A ver, Métodos de evaluación sí. posteriormente. Hay casos que hay una cosa bastante loca, no sé. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Jennifer tiene una plantación de café, ¿cierto? Y el grano que está sacando de ahí, como la plantación le llamamos valor razonable, cuando saco el grano, ¿cierto? Saco el grano, ¿es activo biológico o de existencia cuando lo cosecho? Existencia. ¿Y a qué valor vienen? Al costo o al valor. Al valor razonable, porque era un activo biológico que valorizamos valor razonable. Entonces lo saco a valor razonable y no meto a existencia. Pero para todos los efectos, cuando lo paso a existencia, ya lo vamos a llamar costo. Y ahí le vamos a agregar los costos de transformación, de no sé qué cosa. ¿Sí? Bien, pasa lo mismo con los salmones, qué sé yo, con mis arbolitos que tanto me gustan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Siga leyendo, por favor. ¿Se entendió esto? Acá, un poco lo mismo. En el mercado B, el precio que se recibiría es de 25 unidades monetarias. Los costos de transacción en este mercado son de 1 unidad monetaria. Y los costos para transportar el activo de ese mercado a ese mercado son 2 unidades monetarias. Es decir, el importe neto que se recibiría en el mercado B es de 22 unidades monetarias. Valor razonable igual a 25 menos 2, igual a 23. Bien. Aquí hay dos mercados en el cual yo participo. Yo voy a valorizar a 24 o a 23. ¿De qué depende? ¿Perdón? Del mercado principal, del El mercado principal. O el más ventajoso si no tengo un mercado principal. Si este es mi mercado principal, ¿es este? 24. Pero si ninguno lo es, voy al mercado más ventajoso. Y para determinar el mercado ventajoso, sí considero y resto los gastos de venta. Ahí sí. Para determinar el mercado ventajoso, sí considero y resto los gastos de venta. Por lo tanto, tenía un precio de 26.25, menos los gastos de venta, los de transporte, y por lo tanto resulta que B es el mercado más ventajoso. ¿Sí? ¿Y cuánto es su valor razonable? 23. Su valor razonable de B es de 23. Pero en términos netos va a recibir 22. Pero como tengo que valorizar el valor razonable, igual tengo que valorizar el 23. Esto solamente se hace para determinar el mercado más ventajoso. ¿Sí? Bien.
pocas. Hay pocas. Que son bien hablados ustedes. Bien. Y lo otro que tenemos que considerar, obviamente, son los partícipes del mercado. El valor razonable, para que sea representativo y que sea realmente un valor razonable, los integrantes de ese mercado tienen que ser independientes uno del otro. Jennifer es mi hermana y yo a Jennifer le voy a vender un auto. Como soy hermano mayor, solo voy a vender más barato. Es mentira. ¿Sí? ¿Somos independientes? No. Entonces no nos sirve ese mercado porque no somos independientes. Entonces imagínense en un grupo de empresas que se venden entre ellas. Hay que preocuparse si los precios de transferencia son realmente de mercado o no. ¿Debemos descartar las empresas relacionadas? Sí, salvo que tengamos certeza que los precios que se transfieren son de mercado. ¿Sí? Pero se trata de que sean lo más independiente posible, que no esté contaminado el precio de transferencia. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de las inversiones en asociadas o negocios conjuntos que se transfieren activos. ¿Cómo dice usted que nunca ha visto IFRS y me habla de términos de IFRS? Los temas de ida saben. Muy bien. Por otra materia. Dígame. Entonces, que a veces le vende un activo a la otra, ahí no serían independientes, se mediría por el valor razonable. Lo que pasa es que lo que andamos buscando es un precio de mercado que sea transparente, para valorizar lo que tengo que valorizar a valor razonable. La norma me dice, mire, no sospechen si ese precio de referencia es entre partes relacionadas. Sospechen que algo puede estar mal. Pero si está seguro que es a valor de mercado, lo puede tomar. ¿Me siguen ahí? Esa es la diferencia. Que todos los partícipes, ¿no es cierto?, están debidamente informados y que todos razonablemente entienden cómo funciona ese mercado. Porque si no entienden cómo funciona ese mercado, capaz que por una vaca ofrezcan 700 millones. Estoy inventando. Y tampoco sería el precio de valor de referencia razonable. ¿No? A eso se refiere. Que los partícipes son realmente capaces de realizar una transacción para ese activo pasivo, están en condiciones de hacerlo, y tienen la voluntad de realizar transacciones. ¿Sí? Están motivados a participar, pero obviamente no forzados. Porque si están forzados ya no sería una transacción ordenada. Bien. Bueno, esas son cosas más enanas del tiempo. Sí, ya se acabó. ¿Sí? Bueno. No, el vendedor de libros nos quitó unos 15 minutos. Qué mal. Bueno, entonces, no, es que es compromiso hasta las 10 con Gabriel. Pero, ¿Ustedes no tienen clase ahora? Sí, yo sí. Ah, sí. ¿Y ustedes no? ¿Y quieren seguir? Yo sí tengo clase. Pues, ¿tú te puedes quedar con ella otro chico? Sí, no tenemos. ¿Y la sala no va a ocupar? Ya pido que no. Claro, sí. Si hay una clase, pues seguro todavía no vamos a ver. Ya, no hay problema. Donde estuvimos en el examen, la tarde, ¿Ya? ahí en el tercer piso, tenemos el aula, tenemos ahí el estudio 3. Para. ¿Tú necesitas un espacio? Ah, aula 3. Sala 3. Sala 3. ¿De qué sala? En el piso donde estuvimos.